Bueno, todo esto se enmarca y va como poder darle un contexto, todas estas charlas que vienen a continuación, tanto la de la RUT que estamos haciendo hoy día, mañana vamos a estar con Daniel Martínez hablando de psicología positiva, pasado mañana vamos a estar hablando de la historia del psicoanálisis con Mariano Ruperts, del Instituto Chileno de Psicoanálisis. Mensualmente vamos a tener 2 semanas de 3 días cada uno con distintas exposiciones que se enmarcan dentro de los distintos programas de posgrados que nosotros tenemos en la universidad. Ya tuvimos la semana pasada la posibilidad de partir con conducta alimentaria, con mindfulness y con el magíster de habilidades directivas. Hoy día estamos con el diploma de técnicas proyectivas, mañana vamos a estar con el diplomado y el magíster de psicología positiva y el viernes con el magíster de psicoanálisis. En ese contexto, entonces, hoy día es que lo que buscábamos un poco, dado la experiencia que tuvimos, la buena experiencia que tuvimos en el seminario de bienestar que hicimos, era que pudieran conocernos un poquito más desde dentro, desde lo que hacemos en el día a día, en los diplomas y en los magísteres, cómo la escuela entonces desarrolla ciertas temáticas. Dime, voy al tiro contigo. Voy al tiro contigo. Y dentro de ese contexto es que comprendan un poco cómo nosotros estimamos los desafíos que hay hoy día y en esa lógica cómo buscamos abordarlos desde lo académico, pero también desde lo práctico. En ese contexto hoy día nos acompaña Ruth Weinstein. La Ruth es la directora del Diploma en Técnicas Proyectivas de la Escuela de Psicología de la Universidad de Adolfo Ibáñez. Ruth, dicho eso, no quisiera yo quitarte más espacio o tiempo, por favor. El micrófono es suyo. Ya, muchas gracias. Quiero saber si me escuchan o no y puedo poner la vista. ¿No los puedo mirar? No en este momento. O sea, no porque es de, ¿cómo se llama? Es de, el formato no Ya, permite que podamos vernos. Bueno, Pero a partir de la trataré siguiente de charla imaginarlos. vamos a volver al formato reunión para que nos veamos todas las caras y podamos dialogar. Sin Ya, que duda. me parece lo mejor. Mucho Pero mejor. están con el micrófono abierto. Bueno, bienvenidas, Pero bienvenidos. podemos darles micrófono. Sí, tu visita está muy interactivo, me Está parece muy súper bien. interactiva. Sí, eso le da el vamos. Nosotros somos relacionales, entonces eso le da el vamos. ¿Me ven? Sí. Por favor, nos cuentan en el chat si escuchan bien a la Ruth. Si es que ven bien la presentación, se los agradecería infinito. Ya. Sí, bueno, ahí dice el diplomado, nosotros Sí, estamos se ve bien. Gracias, partiendo Andrea. con... ¿Se ve? Ya. Entonces, cuando tenemos nuestro Sergio con su ayudante, vamos a dar pie a esta charla que yo le estaba comentando a Sergio. Claro, no nos dimos cuenta cuando la fijamos, estamos acostumbrados a tener charlas con harta presencia de público, pero estamos entre medio de el 18 de octubre, el 25 de octubre, además sin cuarentena, con días bonitos, todos cansados, ya no queremos más de pantalla, pero bienvenidos y bienvenidas, en esta universidad se dice bienvenidas y bienvenidos. Entonces, la idea de esta charla, como la había planteado yo, era enmarcada dentro de lo que es este diplomado y contarle un poco de qué se trata el diplomado. Este diplomado en técnicas proyectivas, que no solo es técnicas proyectivas, se enmarca dentro del área clínica de la Escuela de Psicología. Ahí dice también del magíster clínico y a mí lo que me representa el psicodiagnóstico relacional y la intervención en crisis. Son dos temas que al principio como que no tenían nada que ver, pero han ido convergiendo y la vida hizo que convergieran más. Y docente, yo no debería haberme puesto primero, pero bueno, ya que soy la directora del programa, Daniela Castillo, que es especialista en infanto juvenil y también en psicología jurídica. Una innovación que tenemos acá es la Carolina Paneso, que ella hace todo un módulo que tiene un exitazo de pruebas neurológicas y cognitivas, porque nos dimos cuenta que no podíamos enseñar separado, sino que integrar todo lo que es una evaluación general de las personas. Isidora Paiva, que nuestra representante de lo que es la diversidad y la inclusión. Entonces también para dar un poco ese enfoque,
el Nicolás Gabriel, que es especialista en trauma complejo infantil, trabaja, a ver si le achunto el nombre, en América para la Infancia. Él es externo. Y este año le puse invitados porque también otra línea que he ido desarrollando es la temática de duelo. Que no se me, porque trabajo en intervención en crisis, pero a mí no se me habría ocurrido trabajar en duelo, pero dadas las circunstancias, país y mundial, apareció el tema. Entonces, nuestro objetivo del diplomado es utilizar, profundizar en todas las pruebas que se usan actualmente para hacer un psicodiagnóstico en niños, adolescentes y adultos, y tercera edad, y cuarta edad, y quinta edad, integrando las pruebas y de una manera teórico-práctica. Y trabajamos así, trabajamos, ya, ¿cuál será el enfoque relacional? Me quedó el signo de interrogación arriba, pero mi idea es que uno aprende haciendo. Entonces hay elementos teóricos y prácticos, que es lo que quiero mostrar ahora. Y las pruebas que nosotros vemos son todas estas. Agregamos la entrevista, técnicas de entrevista del OPD y pruebas. Y dentro de las pruebas que agregamos, que trabajamos, el gráficas, pero un test gráfico especial, que el test de Luis Kroc, que lo tenía hace varios años, que lo quería mostrar, que apareció desde la línea más bien de la psicología de la emergencia, desde el terremoto, y luego yo lo empecé a adaptar y en marzo una charla con esta prueba y el estallido social. Y ahora la idea es adaptar esta prueba en pandemia. Aquí están las unidades. Nosotros nos estamos situando acá. Ahí. Y esta charla entonces se enmarca desde un enfoque relacional, adaptado a las circunstancias externas, que son siempre cambiantes, y aprendiendo en el hacer en formato taller. Entonces, como que yo quería partir diciendo Chile, estallido social y luego pandemia. Me ha tocado yo hago talleres de PAP, de primer auxilio psicológico, entonces parto los talleres diciendo Chile, estallido social, pandemia, ¿cómo va el estrés? Estrés sostenido, mantenido. Pero ahora nos toca a nosotros, o las personas que están presentes, que están interesadas en el psicodiagnóstico, aquí había que reinventarse, porque hacer psicoterapia, yo no sé si los participantes hacen psicoterapia o no, pero hacer psicoterapia vía Zoom, vía cualquiera de estas plataformas, uno se las arregla. Nosotros hemos, o sea, tanto en lo personal como en la universidad, en el CEAP, desde el magíster, el CEAP es el Centro de Atención a las Personas, pasamos formato presencial inmediatamente a formato online y no ha habido problemas. Pero el problema está específicamente en el psicodiagnóstico. Ese es el punto. Entonces, la pregunta era, ¿cómo nos reinventamos en psicodiagnóstico siendo profesionales y éticos? ¿Ya? Y esto lo había puesto antes, que el coronavirus nos ha afectado en todos los ámbitos de la vida, individual y colectiva. Bueno, el estallido social también, y ahora sumémosle porque vienen juntos, no es que el estallido social por sí mismo, el estallido social se mantuvo, hubo un intermedio de febrero con el Festival de Viña, Chile es febrero, vacaciones, Festival de Viña, y hasta el terremoto calzó ahí, y el coronavirus vino inmediatamente, como el caso primero llegó a Chile el 5 de marzo, bueno, y desde ahí no paramos. Entonces, hemos visto que todo esto causa incertidumbre, que es cambiante, que la salud mental está siendo muy requerida. O sea, trabajo en psicoterapia se necesita mucho. El punto es ¿qué hacemos cuando necesitamos hacer diagnóstico? Diagnóstico mediante las pruebas. Y todo tipo de evaluaciones. O sea,
Hay algunos colegas, estoy hablando ahora básicamente sobre todo cuando estuvimos en cuarentena, bueno, y ahora estamos con distanciamiento social. ¿M? Hay algunos colegas que son muy expertos en pruebas y ellos dicen que ellos han seguido aplicando online, que tienen un formato online em, de una muy buena resolución del ROTAR y del TRO, y lo han hecho. Yo respeto mucho a esos colegas, los conozco, pero yo personalmente me negué a hacerlo. No pude. Es más, derivé. Yo hacía harto psicodiagnóstico a lo largo del año. Hago psicoterapia, pero hacía harto psicodiagnóstico. Soy la profesora de psicodiagnóstico, pero yo no me sentí cómoda nunca con poder hacerlo a través de una pantalla. O sea, decía, ¿cómo se manipula un ROTAR? ¿Cómo miro bien a la persona? Incluso en el TRO, con muy buena resolución. O sea, de hecho me pasaron las láminas, pero ni siquiera las abrí. Pero con muy buena resolución. A mí no me acomodaba, entendiendo que hay otras personas que lo han hecho, y tengo colegas súper expertos que dicen que los fenómenos especiales los pueden ver igual. Yo creo que es porque los colegas son muy buenos en lo que hacen. Ahora, ¿qué pasa con pruebas como el VICE y el VIS que hay que manipular? Eh, bien, yo creo que estuvo muy suspendido. Además, en un comienzo estábamos en urgencia, emergencia, como tratando de adaptarnos a esta nueva realidad, y solo muy pocas personas pedían psicodiagnóstico. Pero en la medida que han avanzado los meses, han pedido cada vez más. Em, y, eh, y a mí, no sé, a mí no me hallé nunca. Si me preguntan a mí, yo no me hallé. Y lo que he empezado a hacer tímidamente es hacer entrevistas. Las primeras entrevistas, estoy hablando de psicodiagnóstico. He hecho primeras entrevistas por Zoom para ver las caras. Y luego me he puesto de acuerdo, si me da confianza las personas, la verdad, me he puesto de acuerdo para ir a abrir mi oficina, a mi consulta privada. Fui, la desinfecté, el lisoform, porque pasa por todas partes. Compré alcohol gel gigante por todas partes. Compré un set de esas mascarillas desechables de, no sé si vienen 50, 100, y las puse en la mesa. Y guantes. Los guantes pareció medio ridículo, pero llevé todo ese arsenal y probé con una paciente adolescente, cuyos padres me habían hecho una evaluación a mí, cuánto me cuidaba yo. Por lo tanto, era variable controlada. Estábamos todos muy cuidados, llegaron disfrazados de astronauta, nos mantuvimos con distanciamiento. Estoy hablando que recién partí en septiembre. Entonces el clima ayudó. Dejé abiertas ventanas para que hicieran, ya no una tremenda corriente, pero para que fluyera el aire. Y en esas condiciones evalué, y lo que sí hice es que hice un larga duración. Es decir, como había hecho la entrevista antes, esta vez dije, iba a ser un larga duración para que fueran solo una vez. Estábamos recién, septiembre, recién saliendo de las cuarentenas. Mm, Y em, apliqué las pruebas y le dije a la chica, en adolescente, le dije, mira, todas las dudas que yo tenga te voy a contactar por Zoom, y eso sí, lo vamos a volver a ver por Zoom. No tuve mayores problemas. Y he hecho 3 más. El siguiente también fue muy cuidado. De hecho, fue lo único que fui a hacer a la consulta. Volví en las mismas condiciones, también en un joven. Y también le dije lo mismo, mira, en el fondo lo que es examen de límite, lo que ya tenía claro. Si tengo dudas, yo te voy a escribir y nos vamos a hablar por Zoom. A la mamá también le dije, si tengo dudas en relación a la entrevista, en el primer caso fueron ambos padres, en el segundo caso fue la mamá. Y
me pasó que se me ocurrió la brillante comillas idea de citar a dos personas con 2 horas de diferencia, pero seguidas, en este ambiente de mascarilla, etcétera. A nadie más, el resto todo es no presencial. Entonces había hecho también todas las entrevistas, me había cerciorado, había dejado todo listo, pero me pasó en estos 2 últimos casos que el primero era un joven, no, un adulto joven, que me dice, Me voy a sacar la mascarilla". Estábamos, eso sí, al principio como a 2 metros. Le dije, no, es que tengo alergia. Entonces le dije, A 2 metros te suenas. Es que tengo mucha alergia, me da alergia a la mascarilla". Entonces le dije, fantástico, porque yo tengo otras mascarillas que no dan alergia. Pero esta es la condición. Y le dije, mira, ahora estamos sentados a 2 metros, pero mi mesa no tiene 2 metros, ni tiene 1 metro. No sé cuánto serán las mesas, pero menos de 1 metro, No, claramente. o sea, como una mesa escritorio, Ruth, yo diría Sí, que, común y corriente. no, unos 80 centímetros, Mira, con 70, suerte 80, 70, 60 diría yo, al sí. ojímetro. Entonces le dije, esas son las condiciones, pero ya tengo un antecedente de cómo es el paciente. Dijo, pero es que tengo tanta alergia. Entonces le pregunté si se había tomado un antialérgico. Sí, dijo, sí, no es que me da alergia la mascarilla. Entonces le dije, bueno, entonces suspendemos. No, 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 no. No, entonces me paro y me sueno mirando para el otro lado. Ya, después se le olvidó. Era pura ansiedad. Es muy ansioso, pero ya me dio pistas acerca de él y de esta cosa de no respetar las normas, pero se ubicó. Sin embargo, a las 2 horas después le tengo que aplicar a una chica cuyos padres estaban desesperados porque la chica era muy rebelde. Puros casos derivados de otros, no son ningún caso mío. Y la chica se enojó conmigo y a la mitad dice, y me saco la mascarilla. Entonces le dije, ¿te la vas a poner o te pones esta otra? No, pues si yo me cuido. Le digo, sí, pero tenemos distanciamiento social, etcétera. Entonces me dijo, es que no me la voy a poner. Ya, yo igual tenía chequeado con la mamá, igual no había problema al respecto, igual yo estaba con mi mascarilla, pero me dijo mucho, mucho entonces, cuando salimos, le explico, porque salió sin la mascarilla, entonces le explico a los padres, venía con ambos padres, y los padres me dicen, ese es uno de los motivos. Bueno, eso es el contexto. Entonces, no sé qué ha hecho el público asistente si ha podido evaluar o no, pero eso me pasó a mí, he ido de a poco, me cuido mucho. Quien nos acompaña desde la Fundación DEM, me imagino que de alguna otra forma se logra responder la pregunta que hizo. Si no, porfa, vuelve a reescribirla. Pero ¿qué sucede ¿Qué con los dice? que no contamos con una consulta física o que las personas no pueden asistir? Ya, justamente para allá iba. Es que no pensaba contar tanto rato lo anterior, sino No, no, que no, no, esto es lo que he hecho pero yo. en orden, No, sí, sorry, en sí, orden de que podáis como continuar el hilo que tenía ahí en mente, si es que la pregunta la vas a responder más hacia adelante, eh, contéstala cuando llegues a ese punto, yo te la recuerdo, estoy al tanto para que no se nos vaya, ya. pero que la O sea, contestamos, la ¿qué contestamos. pasa con los que no tienen consulta y los que no pueden hacer presencial? Esa es la pregunta, para Esa que es la no se me pregunta, o olvide. sea, ¿qué es lo que pasa con los que no contamos con consulta física o en su efecto con las personas que no pueden asistir? Ya. Bueno, es que eso es justamente lo que he hecho. No pudiendo, por eso les digo, mis colegas expertos, por eso les digo, yo soy miembro con un grupo de amigos el grupo Rochard Chile, que Sergio tú has estado, donde está la EVE, somos los profesores de distintas universidades de psicodiagnóstico, que a raíz de un congreso que hicimos en conjunto nos hicimos muy amigos. Entonces yo confío mucho en lo que hacen. Ya, para todos esos casos ellos lo aplican, pero dicen, o sea, cuando informan dicen. Entonces, por ejemplo, el Rochard, el enfoque lo hacen desde lo cualitativo, ¿ah? Desde diagnósticos, fenómenos especiales.
que dicen que sí aparece. Por eso yo cuento que ellos lo que ellos dicen porque yo no lo he hecho. Pero como les digo, yo les tengo mucha confianza. Y el TRO, a mí me parece el TRO y el CAT más fácil de hacer. A ver, pues son pruebas de percepción visual, pero uno igual manipula. Pero finalmente en el CAT y en el TRO, tú le puedes mostrar la imagen y las personas responder. Entonces, mi respuesta es, una, colgarme de lo que han hecho mis colegas, que yo no lo he hecho. Oye, si yo, aunque tuviera consulta, yo no me atreví a hacerlo. Estoy hablando que recién en septiembre, antes del 18, me atreví. Así que, por favor, yo cuento igual que ustedes, que yo no lo hacía. A ver, ¿pero qué he hecho yo? No tomé ningún caso de marzo a septiembre, los derivé. Y he tomado muchos casos, lo mismo que les conté, entrevista online, cito, etc. Pero existen otras alternativas. Esto lo tomé, como les digo, es otra línea de trabajo que tiene que ver con esta prueba que les quería mostrar. A ver, la persona que lo dijo, no sé si está con micrófono para que me lo diga, porque Sergio tuvo que desconectarse un rato. Si le estoy respondiendo o no, mi pregunta es si tiene que hacer diagnóstico. Porque si tiene que hacer diagnóstico... Sí, acá estoy todavía. Vamos a darle micrófono. A ver que nos cuente un poco... Si es que no es problema, primero, eso, para no ser tan invasivo, quien nos acompaña en la Fundación DEM, cuéntanos si es que podemos habilitarte el micrófono unos minutos para que nos cuentes un poco como el desarrollo de tu pregunta y ver si lo estamos contestando, siempre y cuando quieras, no hay ninguna obligación. Si no, puedes contarnos a través del chat si es que Ruth está logrando contestar la pregunta. Eso. Sí, claro, ya. Entonces... ¿Dijo que sí? Sí. Ya. Miren. Un segundo. Dale tú. Cuando no necesito, por eso les digo, responder la pregunta. Sorry, Ruth. Sí. ¿Tú me podrías hacer coanfitrión, por favor, para poder ayudarte con eso? Porque te hice como anfitriona y perdí todo tipo Te dije. de facultades. Te dije, nunca, no confíes mucho que yo voy a ser solo la anfitriona. Entonces, estamos. Si hay que hacer diagnóstico, cuadro clínico, ojo, recuerden las buenas entrevistas clínicas, que ahora uno entiende la importancia. Luego, si se atreven a hacer un road chart, por eso les digo, yo no lo he hecho, no es mi postura, pero yo he visto que lo han hecho mis colegas y bien. Y el foco que le pusieron es fenómeno especial para hacer diagnóstico. Luego, en las pruebas narrativas le ha sido más fácil. Punto aparte, que he hecho yo las pruebas gráficas. ¿Cuáles? Es una adaptación que esta prueba, que yo la mostraba tímidamente en el diplomado, es una prueba que la trabajaba hace hartos años. Y la trabajé desde investigaciones de la Universidad de Chile para el terremoto. Desde ahí que conozco esta prueba. Y que me parece interesante para poder aplicarla en distintas circunstancias. A ver, ¿por qué gráficas? Ahora, porque gráficas permite que uno lo pueda hacer también con niños y material de gráficas hay en las casas. Ya, Ruth, ahí está con nosotros. Porfa, quien esté en la fundación nos cuenta el nombre para poder decirte por el nombre y no por fundación. O quizás tu nombre es fundación. No. Por favor. No sé por qué Hola. No, da lo mismo. No sé por qué no se puso con mi nombre, pero mi nombre es Jacqueline. Hola, Jacqueline. Y de cierta forma sí como que me contestaron la pregunta. Pero claro, la duda que me saltaba a mí era básicamente porque yo trabajo en particular, pero también desde una institución en donde se nos solicita psicodiagnóstico y efectivamente lo que se ha
más que adaptado, no es como adoptado, él solamente como hacer entrevistas, por ejemplo, cuando hay que evaluar a los adultos, básicamente la entrevista y dos cuestionarios que podemos aplicar, pero todo Que lo también que se es puede. los test, ya sea, por ejemplo, y ahora estoy viendo que sí es posible, quizá, yo creo que más adelante Ruth también nos va a estar contando de cómo poder aplicar también los test gráficos, eh, de, que no esté contaminado la intervención, porque también tenemos que, por lo menos de nuestra parte, vemos que la persona esté en un lugar, por ejemplo, solo, que no hayan distractores, y en el caso que los haya, no podemos hacer un psicodiagnóstico tan en profundidad, y nos tenemos que basar básicamente en la entrevista y de lo que podemos ver a través de una cámara. Y en ese caso es cuando yo por eso preguntaba qué pasa si la persona, o sea, tal vez no me expliqué bien, el paciente no puede asistir a un lugar físico. Ya, yo te lo voy a responder al tiro, porque Ya. eso es lo que hice. Pero, Jacqueline, perdón la ignorancia, pero no sé lo que es la Fundación DEM, para saber en qué haces qué hace específicamente. Sí, lo que pasa es que trabajo en la Fundación DEN que le presta servicio a Sename. Perfecto. Ya, yo alguna vez me pidieron del Sename que les ayudara una colega, no hace tanto tiempo, en el tipo de evaluaciones que hacían. Y les propuse catigráficas, Ya. que es un Eso es lo enfoque que que hacemos tengo con los yo. niños. Sí. A ver, miren, gráficas la he ido adaptando y este test específico, este test partió desde la línea de la psicología de la emergencia. Yo lo trabajo de manera clínica, pero fui probando distintas alternativas. Creo que las gráficas todavía se pueden aplicar. Este ejemplo que les voy a contar ahora, lo hice dando las instrucciones por el celular, pero escritas. Así de mal había la señal y de todo. Y me mandaron en una logré que me hicieran llegar una carpeta con las cosas, pero si no, uno puede pedir que por ahí se escanee. Los celulares suelen tener escáner o alguien por ahí tiene, lo que es celular, alguien por ahí tiene y tiene la función. Esas son modificaciones que se me ocurrió hacer ahora, cuando las condiciones se hacían imposibles. Entonces, lo que trato de mostrarle ahora es un par de intervenciones cuando la situación es muy difícil. Ya, sí. No sé si te sirve, pero este es el ejemplo que traje ahora de las gráficas. Esta es una gráfica especial que quería mostrar, pero amplifícalo para todas las gráficas. Entonces, voy a contar un poco la prueba, que como conversamos con Sergio, ya la habíamos hecho, yo ya había hecho una charla larga con esta prueba en su adaptación al estallido social, pero esta prueba la trajeron a Chile un equipo italiano el 2010 para el terremoto. Y como provenía de la psicología de la emergencia, la idea es hacer una intervención que sea terapéutica, masiva, allí donde no se puede hacer intervenciones individuales. Y se vio que el mezclar gráficas con narrativa, que a todo esto es lo que siempre hago con las gráficas, gráfica y narrativa, y le doy la misma importancia. Digamos, por narrativa estoy entendiendo la narrativa de la gráfica que solicité. Y en el caso que yo les voy a contar ahora, que lo traigo tal cual. Me lo escribieron las personas. Bueno, esta prueba fue adaptada en Chile por un equipo y a mí me pidieron que patrocinara una tesis de magíster, también de la otra universidad, y es ahí donde la conocí y me encantó. ¿Y en qué consistía esta prueba? Que se aplicó el 2010, en que se le pedía, esto eran niños víctimas de terremoto tsunami de las regiones sexta y séptima, puesto que se vio que, estoy hablando del 2010, mediados del 2010,
para que pasara, tener los 6 meses así obligatorio para poder poner estrés postraumático y no trastorno adaptativo. Entonces se vio que esas regiones habían quedado desvalidas, porque la mayor ayuda se fue a la 8ª región, y si no se quedó, por supuesto, en la región metropolitana y regiones adyacentes. Pero las regiones 6ª y 7ª, costa y cordillera, quedaron bastante abandonadas. Y entonces viajaron psicólogos a hacerlo in situ. Esto en la época que era todo presencial se hacía in situ. O sea, no en una consulta, se hacía donde se podía. Y en un lugar que fuera un poco aislado, aquí se hacía en colegios. Yo esto lo he hecho con otras gráficas en colegios vulnerables. Yo también en la otra universidad tengo un electivo en el cual llevo a los alumnos a colegios vulnerables para que hagan un psicodiagnóstico con una prueba narrativa, niños y adolescentes, y gráficas. Pónganse las gráficas tradicionales. Entonces aprendí a cómo funcionar en ambientes no tradicionales, o sea, cambiando un poco el setting, pero manteniendo la seriedad. Y se puede. Bueno, pero la instrucción original a lo que me quiero abocar es que se le pedía al niño, dice, ahora puso que uno puede variar el examinado, que se le pedía al niño que se dibujara a sí mismo y a su familia, lo que se omite en adulto, y a su casa antes del evento. En este caso era antes del terremoto. ¿Cómo estabas tú y tu familia y tu casa antes del terremoto tsunami? Y luego, se le pide la narrativa. Después, que lo puse ahí, ante cada dibujo se solicita una narrativa que uno va preguntando, dialogado. Luego que se dibuje a sí mismo, a su familia y a su casa durante el evento, que era el terremoto tsunami, y que les vaya explicando. Y luego que se dibuje a sí mismo, a su familia y a su casa después de la situación, que en este caso era terremoto tsunami. ¿En qué consiste esto que les quería mostrar? En que el antes, esto es para minimizar estrés postraumático, y entonces conectar con el antes en personas que no han podido tener acceso a psicoterapia o que están con situaciones críticas, el pedir que dibuje un antes, las personas entonces se les lleva a que vayan reconstruyendo su vida antes del evento. Y a los niños, ahora eso del terremoto tsunami, los niños se le agregaba a la casa como espacio seguro. Ahora hemos visto todas las potenciales niños en situación de violencia de todo tipo, incluyendo violencia sexual. Entonces saqué esa parte de poner casa como espacio seguro, pero la instrucción del terremoto tsunami sí la llevaba. El durante permite interrumpir el bloqueo o la disociación propia de un evento traumático, para que el niño, en este caso, pudiera pensar, sentir, encontrando un significado, porque como le hacemos dibujar, no solo lo va mentalizando, sino que tiene que hacer algo. Y se sugiere estimular la narración para que el niño no, o el adulto o la persona no se quede bloqueado y más paralizado. Y el después, por eso son 3 dibujos, el después ayuda a promover el que se puedan proyectar hacia el futuro. Y le da un proyecto y sentido de vida, le da una esperanza. Y entonces esto se ha visto que ayuda a destrabar la ruptura temporal de los traumas, ayuda a imaginar vidas mejores, fomenta resiliencia, recuperan estrategias de afrontamiento, permite hacer todo eso. ¿Y qué aporta todas estas pruebas? Que son unas gráficas específicas, poder trabajar con grandes poblaciones, realizar diagnóstico acerca de impactos de diversas vivencias traumáticas, establecer orientaciones terapéuticas. Fíjense que también es un apoyo psicológico. Aunque ustedes crean que dibujar así no es mucho, no es una psicoterapia, pero hace las veces de apoyo en esos momentos y de orientación, al destrabar
esto. Y la idea es darle continuidad temporal. Y de pasadita también espacial. Fomenta que, como dice, estos factores de resiliencia y puede ser utilizado en distintos espacios y lugares. Cuando, aquí está, cuando la situación no permite estar dentro de la consulta. Por eso me he ido reencantando cada vez más con las gráficas. Ya. ¿Cómo opera? Es el conjunto de la grafía con la narrativa, que ayudan a mentalizar, a conectarse, a reencontrar esta temporalidad rota por el trauma. Luis Kroc está vivo, tiene un montón de libros, todos en relación a trauma psíquico. Él trabajó en grandes poblaciones, le tocó trabajar con población militar, heridos de guerra, en situaciones de guerra. Por eso tiene ahí, dice, los heridos psíquicos de la Gran Guerra, pero él va, de ahí tomó el abordaje en situaciones críticas y después partió de los adultos y después siguió desde el niño pequeño, el niño pequeño, el niño y el adolescente. O sea, toma todos los grupos etarios, bebé, es eso. ¿Y por qué es tan importante trabajar con gráfica y narrativa juntas? Las gráficas nos llevan al plano más inconsciente de manera menos amenazante porque es un dibujo. Y puede ser visto como algo lúdico. También yo debería agregarle ahora, permite a distancia poder hacerlo. Y la narrativa es lo que permite mentalizar, reorganizar, secuenciar la historicidad. Y dice que esta es una prueba que ayuda a desentumecerse, a ir a la acción. Uno empieza, o sea, desde la parálisis, uno empieza a moverse hacia los recursos. Por eso, si bien el segundo dibujo es complejo y siempre estamos hablando de estos eventos, el tercer dibujo permite proyectarse. Entonces, por eso es importante dar los tres. Y también invita a crear algo. Kroc habla mucho de la muerte, me salto bastante de la teoría que no viene al caso ahora, pero él el trauma lo pone ligado a la muerte, al vacío. Y lo que dice que el poder dibujar, hacer cosas, ponerse en un plano más lúdico, también moviliza a la persona a sentir que es capaz de hacer cosas. Y permite simbolizar y dar significado a estas experiencias. Todo esto activa para dar continuidad, ayuda a empoderarse, a construir. Y me voy a saltar las definiciones de trauma, salvo que quieran, pero va a quedar ahí. Y prefiero ponerme desde Cyrulnik, que me encanta, que él hace la distinción entre evento traumático, vivencia traumática y significación traumática. Evento traumático es cualquier evento potencialmente traumático. Terremoto. Ya. Pero no todas las personas que han vivido un terremoto quedan con un trauma por el terremoto. Las personas que, las personas que quedan con esta vivencia de trauma son personas que vivieron esta situación como muy traumática y le dieron una significación personal. Y puede ser el mismo evento, para no irme a otro, terremoto. Y es a estas personas a las cuales nosotros vamos a ir. Y bueno, porque es importante, por la temporalidad, etc. ¿Cómo lo hemos usado en nuestro país? En situaciones, es un poco largo, estas son ideas mías, que he ido trabajando sobre todo en electivos con alumnos y que me ha resultado más fácil que con colegas y me atreví a hacerlo yo. Entonces, se ha utilizado además de en las situaciones de que
que esto yo no fui la única que hice, por supuesto, las tesis de Luis Kroc. Fue un gran equipo de la Universidad de Chile. Si les interesa, están en el repositorio de las memorias, cómo abordaron. Bueno, se aplicó en esa situación y después en otras situaciones traumáticas, sobre todo de tipo masivo, en donde es imposible trabajar con cada persona como lo haríamos en una consulta. O sea, en situaciones en que no se puede. También lo he tratado de trabajar, como les digo, en colegios vulnerables, esto antes del estallido y la pandemia, todo eso. Y amplificado a distintos grupos etarios. Sí, yo trato de no ponerme en primera persona, pero soy yo. Lo he utilizado también en adolescentes y en adultos con distintos eventos traumáticos, pero de este tipo, en donde no lo he hecho en situaciones de violencia sexual, ni de muerte muy traumática. Porque ahí hay que hacer todo otra cosa antes. Acuérdense que esto es un primer abordaje. Es como los primeros auxilios psicológicos en gráfica. Ya, ¿qué es lo que mostré en la otra charla? Fue que lo apliqué para el estallido social. Y entonces lo que hice fue cambié y adapté las instrucciones. Y ahora, en el contexto del coronavirus, y le quería contar que evaluando a distancia. Entonces, ya no me voy a detener porque además ya fue el aniversario el 18 de octubre, así que estas fotos se pueden reciclar de un año al otro. Pero sí evalué a dos jóvenes. Uno que quedó atrapado porque ya no vive ahí, en la calle Bustamante, a una cuadra de Plaza, ¿cómo le vamos a llamar? Plaza Baquedano, Italia Dignidad, para no ofender a nadie. Y luego trabajé con otro joven que estaba al lado de los primeras líneas, en la época así plena de estallido. Entonces, el que más trabajé fue el joven que se quedó entrampado en su casa, vivía en un departamento en Bustamante, primer piso. Imagínense cómo quedó. Y quedó atrapado los primeros días. Entonces, hicimos un trabajo bien bonito con él porque se tuvo que ir después de ahí. Entonces, lo que hice fue una adaptación que puse, dibuja cómo era tu vida antes del estallido social. ¿Qué estabas haciendo? Luego la narrativa. Dibuja en qué estabas durante el estallido e identifica un evento crítico para ti. Lo que hizo el chico del departamento de Bustamante es que él me lo dijo solo, mira, voy a condensar varios eventos críticos en uno solo. Y entonces lo trabajamos con la narrativa. Y en tercer dibujo, ¿cómo te gustaría que fuera tu vida después del estallido? Porque se lo apliqué como en febrero, sin saber que venía lo que venía. Y en otro contexto, era un conocido. El contexto de cómo lo hice, yo sabía que estaba muy afectado. Y yo quería empezar a probar esta prueba, la alcancé a probar en un par de jóvenes, además de esto. Entonces le dije que si quería que yo le aplicara estas pruebas, y está feliz. Entonces nos instalamos, les quiero decir, en un contexto del campo, nos aislamos, en dos sillas, habían perros alrededor y pajaritos. Y yo tenía hojas en blanco, lápices, goma, sacapunta y un lápiz de colores que no quise usar. Y estuvimos conversando. Entonces él, mientras iba, fue bien bonito porque mientras iba dibujando, íbamos conversando y fue bien terapéutico para él. Nos demoramos como 2 horas y tanto, pero lo podíamos hacer y fue bien terapéutico. Y después me pidió que le hiciera una devolución y también le hice la devolución. Y el otro joven
el primera línea, fue porque también estaba muy choqueado por todo lo que había vivido. Entonces, le pregunté la primera pregunta, y acá, en la segunda, él sí identificó, me dijo, mira, podría pensarte en varios eventos críticos, pero lo voy a sintetizar en uno que estaba con otro joven por ahí y le llegó un balín en la cabeza o en el cuerpo, no en los ojos, ¿ah? Y quedó, de repente lo ve y estaba todo ensangrentado y la gente gritaba y fue un evento muy dramático. Entonces lo pudimos elaborar ahí. Y entonces me empieza a ver, entonces me empieza a contar cómo lo vivió, qué es lo que hizo él, qué sintió él, y luego cómo le gustaría que fuera su vida después, pescó de acá y fue para acá, y ordenó. Y también me dijo, mira, esto es lo que me falta, porque esto no es una psicoterapia, es un primer abordaje. Ya, eso tenía y empecé a trabajar con algunos jóvenes, sobre todo con jóvenes o adultos jóvenes, que son los que más les gusta hacer gráfica, los adultos les cargan las gráficas. Y me permitió como empezar a meterme en algunos procesos terapéuticos. Y llegó esto. Chun, chun. Ya. Entonces, me pasó lo siguiente. Yo hago en la otra universidad donde tengo mi curso de niños que van semestralmente a colegios vulnerables, etc., etc., etc. Entonces, el curso siguiente pidió hacer el curso igual. Entonces le dije que no íbamos, que les iba a explicar pruebas si tenían que practicar. Entonces me dijeron que, qué pruebas se podían hacer. Entonces ahí lo probé. Entonces lo hice con un curso lectivo de verdad, todos en cuarentena, alumnos y personas a evaluar. Y ellos hicieron la tarea del curso, les encantó. No lo traje porque no les pedí la autorización. Yo creo que me dejarían, pero igual una cosa ética. Entonces les pedí que en su círculo social, si había alguien que sintieran o que tuviera la necesidad de algún apoyo, se necesitara algo, em, esto es un curso de pregrado, de cuarto año, pero de pregrado no le voy a tirar un diagnóstico tan riguroso, pero les expliqué en qué consiste, lo mismo que le estoy contando a ustedes, y que aplicaran. Y aplicaran, pero lo importante es que le dieran tiempo para la narrativa y que después le hicieran la devolución. Y lo hicieron, y salió saben que fue precioso porque se fueron entusiasmando los alumnos del curso, entonces empezaron a sentir que sí daba mucha información y sí podían hacerle una devolución. Y ellos lo aplicaron, miren, tanto yo les dije, por favor, familiar directo, no, pero bueno, entonces algún familiar directo con el que podían ver en cuarentena, algunos, pero otros, la mayoría del curso, lo aplicó por Zoom y no tuvieron problema. Con malas conexiones, ¿ah? Otros lo aplicaron con videollamada de celular y yo vi los resultados. Los alumnos del curso estaban súper motivados y súper agradecidos, entonces no lo estaban inventando. Me decían, si quiere le mostramos el video. Entonces sí lo pudieron hacer. Incluso es más, yo le pedí que lo hicieran de a dos personas, de a dos alumnos, y no quisieron. Cada uno evaluó a alguien. ¿Mm? Y por suerte no tuvimos más tiempo porque querían seguir. ¿Por qué? Porque encontraron que era una herramienta que se podía utilizar en este contexto. ¿Ya? Eso es lo que tengo, harta casuística, bueno, harta, serán unos, no sé si eran 20 o 30 casos, todos estudiados y supervisados. Ya. Y estas eran las instrucciones que yo les di, que lo podían hacer por Zoom, otra plataforma, como les expliqué, ellos la otra plataforma fueron las videollamadas de los celulares, que las personas que tenían peor conexión lo podían hacer.
le expliqué que la persona esté en un lugar tranquilo, que hayan lápices de grafito, goma, sacapunta, hoja en blanco, varias. Y en esta prueba pueden ocupar lápices de colores, no ocupar lápiz Bic, ni escripto u otros materiales que no dejen ver bien los dibujos, y que su persona examinada esté sola cuando dibuje. Y las instrucciones eran: dibuja cómo estabas tú, tu familia y tu casa antes de la pandemia. Después que dibuje, pregúntenle qué dibujó y por qué. Vayan ustedes anotando todos, pueden hacer preguntas. Está siga la flecha, está como cuando las instrucciones para ir a votar. Luego era: piensa en un momento difícil que hayas vivido en este tiempo. Dibuja cómo estabas tú, tu familia y tu casa en ese momento. Insisto, tú, tu familia y tu casa, porque en la mayoría de las aplicaciones fueron a niños, adolescentes y adultos jóvenes. Algunos pusieron ellos solos. Pueden ser varios momentos condensados en uno solo. Por ejemplo, tenía mucho miedo cuando mi papá salía a trabajar porque pensaba que se podía contagiar y contagiarnos. Dibuja cómo te sentías o te sientes en esos momentos. En esta pandemia se debe hacer una variación, pues el momento crítico aún está sucediendo. ¿Ya? Esto lo hice mayo, junio. O sea, plena pandemia. Después que dibuje, pregúntenle qué dibujó y por qué. Vayan ustedes anotando todo, pueden hacer preguntas. Y luego dibuja cómo te gustaría estar tú, tu familia, tu casa después de la pandemia. Y después que dibuje, pregúntenle qué dibujó y por qué. Vayan ustedes anotando todo, pueden hacer esto, copiar, pegar, porque tenían ellos que tener estas instrucciones súper claras. Y puede que les pregunten o que quieran dibujar otras personas, otros lugares, otras cosas, déjenlo. Déjenlo, porque están vaciando su mundo interno. Dejen que hagan lo que puedan. Está puesto nuevamente la casa porque recuerden, estamos en cuarentena cuando se hizo esto. Y ya, ahora hice otra variación. Esto lo hice yo. Ya, se lo hice a una diada madre e hijo. Ahora tengo poco tiempo para explicarles, pero quería mostrar. Miren, en mi grupo, o sea, mi vida, conocí una mujer joven de un contexto bien vulnerable, muy trabajadora, que vive sola con su hijo. Y habían vivido experiencias traumáticas y no tenían ni plata, ni tiempo, ni nada para empezar a poder elaborar. Entonces a la mamá le propuse esto, le dije que le iba a hacer que esto era una ayuda, un inicio, pero para poder entender lo que le estaba pasando. Y entonces lo que hice esta vez fue mandar la aplicación, le di la instrucción a través del celular, le escribí. Y a su vez, ellos lo hicieron asincrónicamente. No estábamos unos a uno. Ella le preguntó al hijo, el hijo estaba feliz de hacerlo, y yo le dije que lo hicieran por separado, cada uno ahí en su rincón, y esto fue lo que me mandaron. Me lo mandaron todo por escrito. Tuvieron problemas de internet, así que tampoco me llamaron, pero me dijeron que no tenían necesidad de llamarme y que en caso de que hubiesen tenido dudas me habrían escrito. Y entonces la instrucción fue: dibuja en una hoja en blanco cómo era tu vida antes del coronavirus. Yo les pongo coronavirus más que pandemia, que les llega más. Escribe en otra hoja todo lo que quieras en relación al dibujo. Dibujar después en una segunda hoja en blanco cuál fue la experiencia más difícil que has tenido en el tiempo de la cuarentena. Ahí le puse, porque era la época de la cuarentena. Ya, escribe en una hoja explicando y dibuja cómo te gustaría que fuera tu vida después del coronavirus
y escribe en una hoja aparte. Eso fue. Ya, ambos participantes me dieron autorización para mostrar sus dibujos y escritos, incluso con nombre. Ya, puse el nombre de él nomás. Entonces, la necesidad que tenían ambos, dicho por ambos, era superar el tiempo de coronavirus que lo habían pasado pésimo. Porque a la mamá le dio, y a la pareja de la mamá. Y este niño tiene 9 años y lo tuvieron que llevar fuera. Esta mamá con este hijo son muy unidos. El año pasado una experiencia terrible, bien traumática, que yo no me atreví a meterme porque, em, porque no los podía ver, no podía subir. Entonces dije, ya, me voy a meter en esta primero. Por eso privilegié esta experiencia, porque sí siento que ellas lo pueden elaborar ahora. ¿Ya? Entonces, algunos antecedentes están un poco repetidos. Benja tiene 9 años, tiene excelente rendimiento escolar, ha vivido solo con su mamá desde muy pequeño. La mamá es la proveedora, es una mujer joven, muy trabajadora, sí la conocí yo. Se ha sacado a su hijo adelante, les digo, en un ambiente muy vulnerable. El papá del chico es drogadicto y suele estar internado, perderse por ahí. No tiene mucho contacto con Benja, em, porque le hace daño al chico verlo así tan mal. Entonces la mamá le dijo, mira, ven a verlo, pero cuando tú estés bien. Y en las redes de apoyo de este grupo familiar, es la propia familia de la mamá, pero viven independientes. Ella vive incluso en otro barrio, viven independientes, pero si tiene alguna emergencia, existe esta familia. Hacía poco, unos meses, la pareja actual de la mamá se fue a vivir con ellos y estaban bien cuando viene la pandemia y ambos se contagian de coronavirus. El chico no. Y en cuanto tiene la sospecha de tener, antes de la confirmación, cuando ellos empiezan a sentir mal y tienen la sospecha de coronavirus, eh, piden que un familiar venga a buscar a Benja y se lo lleve. Y Benja pasa 3 semanas donde estos familiares y lloraba todos los días porque no se había, no se había separado antes de la mamá. Em, los antecedentes importantes es que el año anterior hubo un accidente en auto en el cual iba Benja y fallece su abuelita, la mamá de esta chica, y que iba con él. El resto no queda herido, pero Benja queda muy herido. Se salva de milagro, y la mamá estuvo todo el tiempo con él, todo el tiempo lo cuidó, y se demoró varios meses en recuperarse. Había vuelto al colegio, estaba feliz de estar en el colegio, le iba súper bien, y viene todo esto. Entonces, les voy a mostrar, solo para que vean, no está el análisis, porque no era para mostrarles la prueba. ¿Qué me mandó Benja? Bueno, primero, ninguno de los dos quiso usar lápices de colores, lo cual es un indicador de que algo está pasando. Y segundo, Benja, que estaba feliz de hacerlo, dijo que él dibujaba solo palotes. Quien sabe de gráficas sabe que dibujar palotes no corresponde al desarrollo de ninguna edad y que es una actitud defensiva. Entonces, eso ya me dio pie. Ya. Este es el primer dibujo de Benja. Ellos lo hicieron en hoja oficio. Miren dónde está todo esto en blanco. Yo traté de... Mis recursos tecnológicos los personales son bien básicos, entonces traté de reproducir en el escáner cómo fue realmente la hoja. ¿Ya? Esto es lo que él dibuja, pone pan, o sea, una panadería, ropa, cine. Este Benja dibujo número 1. Y esto es la narrativa 1 de Benja, que dice así. Ya vieron las instrucciones. Entonces Benja dice, podíamos ser libres, podíamos ir al parque o a la playa,
sin permiso del gobierno. Podíamos ir a ver al Tata. Ah, porque al Tata no lo han podido ver. Lo vieron mucho después, por la edad. Después lo fue a ver. Ir al cine, la vida era normal, feliz y tranquilo. Aunque habían ladrones y no nos teníamos que preocupar de andar con mascarilla y lavarnos las manos. Me encantaría haberlo puesto junto, pero no la tecnología no me dio, el personal no me dio. Ya, entonces miren el dibujo, miren lo que él cuenta. Si bien es un antes de las narrativas, ya, él aparece con una sonrisa ahí, pero fíjense que es un dibujo bien pobre. Yo les dije que este chico tiene excelente rendimiento. O sea, cuando tuvo el accidente le mandaban después las tareas para la casa y lo querían pasar de curso así sin más, porque tenía, no sé, promedio 6,9, y él no quiso. Dijo que él se quería merecer la pasada de curso, entonces que le mandaran no más tareas, además que estaba muy aburrido, porque tuvo que estar en cama varios meses. Entonces, él para su desarrollo cognitivo es mucho más que esto, pero igual, fíjense que igual hay algo más en su pobreza, pero como harta estructura. Una persona ya con palote, pero que está ahí enmarcada con todo este vacío y con 2 árboles ahí. Pero en el relato no se puede sustraer de lo que era, igual de lo que era la vida anterior. Igual coloca acá la mascarilla, lavarse las manos, el permiso del gobierno. Eso era antes. Esto es su momento crítico. A mí me salen, desde acá para abajo no veo, así que ustedes me van a contar. Lo conozco porque el dibujo, pero para que ustedes me lo cuenten. A mí, esto es durante, a mí no me dio coronavirus, pero a mi mamá sí. Y cuando me fueron a dejar donde mi tía, andaba muy triste porque extrañaba a mi mamá y al Gonzalo. Gonzalo, pareja de la mamá. Y me quería contagiar para quedarme con ellos, pero solo tuve que esperar. Y entonces aquí está él solo en una casa que no es la de él. También fíjense bien abajo, si saben de gráfica, significa todo lo concreto, lo más depresivo, bien puesto en el pasado. Miren las escaleras. Y también él, y ahí les cuenta qué fue lo más traumático. No estar con la mamá, quería contagiarse. Y este es un chico que producto además de su accidente, y no se podía contagiar. Y luego mantiene lo mismo, ¿se fijan? El tercer dibujo que mantiene estructura, etcétera, y pone 2 personas. Este es el futuro. Me gustaría que fuera igual que antes, pero que la gente tenga más precaución para la próxima vez que pueda haber un virus y que la gente aprenda a querer a su familia. Ahí, fíjense todo lo que él... A ver, esto yo le tengo que hacer la devolución a estas personas, y lo hice hace muy poco. Porque acá le está poniendo toda la conflictividad, le está pudiendo mentalizar en sus inicios todo lo que está viviendo. Y él todavía está viviendo el tema. Pero sin embargo, en el dibujo, aquí están 2 personas, está enmarcado en una estructura y está en el exterior. Ese es él. Yo traté de hacerlo como sabía que había una problemática entre ambos, con la mamá. Miren el dibujo de la mamá. Completamente diferente al del hijo. Bueno, tampoco quiso usar lápices de colores, pero llenó el espacio. Esto dice escáner, porque por supuesto lo hice mal, pero aquí termina la hoja
Y la ocupó entera, 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 y llena de detalles, llena de cosas, puso juegos de niños, puso pajaritos cantando, flores, cordillera, sol, todo. La vida antes del coronavirus era totalmente libre, libre de elegir dónde ibas. Podías hacer lo que se ocurriera y en el tiempo y durante el tiempo que quisieras. Cosas tan simples como caminar por la calle, un parque o una plaza sin sentir miedo, que una cosa tan simple como eso podía contagiarte, enfermarte, incluso matarte. Si la vida era locamente agitada, siempre se podía dar un tiempo para disfrutar. Entonces, nuevamente, el poder anhelar lo que se hacía, pero todavía está el miedo. Incluso matarte. O sea, a pesar que le dije antes, lo pone ahí. En ambos está puesto todavía en el presente, lo que da lugar que todavía esto se está viviendo. Luego, dice, ya también, perdone ahí, que era hasta ahí el dibujo, pero con lo cual nuevamente hay una gran ocupación del espacio. Y pone una cama. Pone esto bonito ahí, pero no hay, aquí no hay figuras humanas. Yo, aparte de estar encerrada, cuando me contagié fue heavy, porque aparte de todos los malestares físicos, me pone todos los síntomas, sentimentalmente fue muy potente el tema de aislarse, sentir miedo porque no sabes si mejorarás o empeorarás. En mi caso, alejarme de mi hijo para que él no se contagiara. Mucha pena igual al verlo a él tan preocupado por mí, extrañándome. Y tratar de darme ánimo para que cada día, me imagino que quiso decir, pasara rápido para poder encontrarme con él nuevamente. ¿Ya? Aquí nuevamente está puesto, por eso elegí esto para mostrarle, porque hay algo en la interacción que uno puede ver. Bueno. Y esto se imagina después. Fíjense que el después todavía está con mascarilla. O sea, le dije después del coronavirus. Pero como está sucediendo en la mente, en la temporalidad, todavía no hay un después, como no había un antes. Después que pase todo esto, me gustaría que la vida volviera a ser como antes, pero valorando más todo. Una salida, una visita, un trabajo. Me gustaría que las personas en serio hayan aprendido de lo que pasó y no se les olvide rápidamente todo lo que aprendimos y vivimos. Ya. Y decía ahí que pueden decir de estos dibujos y sus narrativas, pero es tarde. Pero lo quería mostrar como un ejemplo de todo lo que se puede ver y trabajar desde el psicodiagnóstico. Y ahí me salí. Desde el psicodiagnóstico en un contexto de pandemia. Entonces, un poco eso, no sé si hay dudas, inquietudes. Por Ahí favor, habían unas preguntas. háganos saber todas las dudas, consultas, inquietudes, si es que las tienen. Encantado. La Ruth, en verdad, yo digo encantado, somos muchos. De poder como contestarlas. De todos modos, y como bien dijo la Ruth, posiblemente, a ver, yo creo que es un hecho que vamos a generar nuevamente este espacio porque como bien contaba la Ruth, en general, en términos de asistencia siempre ha sido Muy alto. sí, muy alto, pero es comprensible, entendible y era hasta pronosticable que estamos en la mitad de una semana que yo creo que requiere como algo más de calma para todos y todas. Así que, sin perjuicio de eso, igual, todas estas charlas que vamos realizando, ya sea esta, la de mañana, la de pasado mañana y las que vienen el mes siguiente, van a estar en una página que se las voy a dejar acá abajito,
para que ustedes puedan revivirlas. Lo importante es que en el fondo, ahí está. Es que como bien decía Ruth, todas las dudas, consultas, inquietudes que puedan tener las puedan hacer, o si es que hay algo que puedan revivir o revisitar dentro del contexto de esta charla, puedan hacerlo en ese link que les dejé ahí. Y como es habitual, yo por mi parte les voy a dejar mi mail. Yo no me había presentado del todo. Yo soy Sergio Gómez, soy director de posgrado de la Escuela de Psicología, y por tanto cualquier duda, consulta o inquietud que tengan en relación al diploma del cual la Ruth es directora, o quizás alguno de los cursos que estamos desarrollando hoy día a la fecha, o de algún otro programa de diploma magíster que tenemos en la escuela, no duden en consultar si es que hay algo que quieran saber, conocer, etcétera, etcétera. Parece que no hay muchas preguntas, Ruth. De Ya, todos modos, perfecto. agradecerte por la claridad, por la claridad, más que todo, que impresionante, en verdad, al menos a mi juicio, poder haber tenido acercamiento a un par de ¿cómo se llama? De pruebas que permitan poder hacer una aproximación en un contexto como el que estamos, y fuiste bien clara en que hay como posibilidades de acercamiento que quizás hoy día pueden ser distintas, dado que hemos entrado en algunos núcleos de desconfinamiento, puedan ser utilizadas si es que el confinamiento vuelve o alguna otra condición requiere que nos quedemos en nuestras casas. Entonces creo que eso es un avance. Y debo decir además que me queda mucho más claro cuando tú me contabas a propósito del diploma que era como un campo de entrenamiento, me dijiste una vez, a propósito del aprender haciendo. O sea, si es que hay como que sacar algún tipo de conclusión de lo que al menos yo escuché, no sé si es que hay los que nos acompañan y las que nos acompañan están de acuerdo, pero se nota el carácter práctico al final del día que creo que nos facilita el aprendizaje. Así que agradecerte nomás. Ya, Disculpa no haber estado con la pantalla prendida, pero en todo este rato no he dejado de escucharte, pero incluso hice dormir al joven. está muy Gracias a bien. ti, Meni. Qué bueno que te gustó. Sí, pues el abordaje que dice la Meni, muchas gracias, muy interesante el abordaje relacional. ¿Algo que agregar respecto al abordaje relacional, Ruth? ¿Que creas que te queda en el tintero? ¿Que creas que lo Sí, sí, defina? que el abordaje relacional no solo tiene que ver con la relación entre los evaluados, sino que también uno en la relación con la persona que va a evaluar. Uno siempre es partícipe de una situación. Eso os quería agregar. Por eso digo que hay que ser como tan cuidadosos en lo ético, en lo profesional, ya sea en presencial, no presencial, o como esta vez, por teléfono y por teléfono en diferido. Siempre estar pendiente primero, que el otro no es un ratón de laboratorio que lo miramos de lejos, sino que estamos involucrados, pero segundo, que no nos pasemos tampoco para el otro lado. Y mantengamos, digamos, la ética profesional. Yo Que de las cosas que como que rescato respecto de la formación que uno puede recibir respecto al psicodiagnóstico en la universidad, y quizás como que te vaya muy bien, Andrea. Muchas gracias por Ay, Andrea, acompañarnos. sí. Andrea es la alumna. Tiene que ver con el acento en la narrativa que haces tú. Tengo la sensación de que cuando aprendimos psicodiagnóstico nos concentramos mucho en poder entender todos los fenómenos que aparecían bueno, valga la redundancia, en la narrativa de los pacientes, pero no necesariamente en lo que supone esa narrativa desde el punto de vista sistémico, desde dónde está la persona, de qué es lo que lo rodea, de cómo uno también se hace partícipe de esa relación. Entonces creo que ahí hay un punto que no es menor, que no hay que dejar pasar, que no tiene que pasar de largo, sino que tiene que incorporarse. Por tanto, hace todo sentido el abordaje relacional.
Sí, qué bueno que me lo pusiste en palabras bonitas. Ya yo quería dar las gracias también porque haber estado en estos días que son tan complejos es difícil. Así que Así sí, es. hasta la próxima. Hasta la próxima. Esperamos verlos y verlas. Bueno, cuando ustedes gusten. La verdad es que todas las charlas son 100% gratuitas. Mm, Probablemente en noviembre, en diciembre, volvamos a retomar el curso que traíamos respecto de cuántos participan. Y si no, no importa, vamos a estar aquí igual, porque vamos a tener lo sincrónico que es esto y asincrónico cuando quieran revivirlo. Así que eso. Vamos a esperar que salga el paper o el artículo de la Ruth. Son 10 años de desarrollo para ver si es que nos los comparte y podemos compartir sobre ustedes para que lo tengan y puedan pegarle una leída. Eso. Ruth, un abrazo ya, gigante. Que tengáis linda para ti, noche. para todos. Chao, chao. Chao.